Vamos a charlar ahora de un tema muy, pero muy importante y cercano a nuestro bolsillo diario. Lo tenemos en línea. En este momento vamos a hacer una entrevista importante para entender qué va a pasar con el boleto del colectivo. Les contaba más temprano que tenemos algo, una noticia importante que nos trae nuestro periodista, colega Diego Cabot, que nos cuenta que la idea sería subir 251% por lo menos el boleto de colectivo a partir de febrero, así que son cosas que hay que planificar, que hay que ir viendo qué va a pasar en los próximos meses con los subsidios al transporte y con nuestros servicios públicos. Bueno, del otro lado de la línea lo tenemos a Luciano Fusaro, que es vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, es decir, aquellos que reúnen a los empresarios de los colectivos, ¿no? Luciano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Luciano, contanos cómo crees que va a ser la línea del tiempo de acá en adelante con respecto al boleto del colectivo, que es lo que más le importa a la gente. Sí, a ver, nosotros tuvimos una reunión el pasado 28 de diciembre Sí. con las autoridades del Ministerio de Infraestructura. Bueno, después de esa reunión hubo un comunicado incluso oficial del propio Ministerio donde informó cómo sería, por lo menos en el corto plazo, el esquema de aumentos de tarifa. Uh-huh. Ahí se definió el aumento que va a haber ahora el 15 de enero a partir de las 0 horas. El boleto mínimo va a ir a 77 pesos, que es un aumento que recordemos que se tendrían que haber dado en el 2023, pero se suspendieron por motivos exclusivamente electorales en el mes de agosto. Por eso todo lo que estaba previsto para septiembre, octubre, noviembre y diciembre es lo que se va a dar ahora con 77 pesos. No obstante eso, desde febrero, ahí sí va a regir un nuevo esquema, por eso se convoca audiencia pública, porque la audiencia pública del boleto de 77 pesos ya se hizo en su momento, cuando se había aprobado esos aumentos. Sí. Y desde febrero lo que va a pasar, el lineamiento, digamos, no se habían hablado todavía números, la verdad que no teníamos precisiones, pero sí como un esquema similar a lo que yo leí la nota también hoy en La Nación, un esquema en donde el AMBA tendría boletos de colectivos valores similares al de otros grandes centros urbanos de la Argentina, como por ejemplo Córdoba, Rosario. ¿En cuánto Como están para en tener este una momento en referencia. Córdoba y Rosario? Hoy están 240 pesos en esas ciudades, hoy, ¿no? Pero como estamos, recordemos, en un contexto de mucha inflación, no sabemos si va a haber aumentos en estos días o incluso en febrero, con lo cual eso habría que considerarlo también en ajuste, porque los 240 pesos puede ser que se queden viejos de manera rápida. Sí. Bueno, esto significa un aumento muy importante para el AMBA. ¿Usted cree que lo pueden afrontar? Digo, ¿va a haber una resistencia? ¿Cómo están evaluando entre los empresarios y el gobierno que va a ser el impacto en los próximos meses? A ver, que todo lo que siempre, y esto incluso ha pasado en muchas ciudades del mundo, hasta ese tema de estudio, el tema del transporte siempre es muy sensible. Recordemos lo que pasó en Chile en 2019, en Brasil también en 2014 hubo problemas cuando se ha ajustado fuerte el transporte, pero lamentablemente lo que pasa en Argentina es que nosotros venimos de esquemas de tarifas casi regaladas. Recordemos que, por ejemplo, 3 años y medio el boleto congelado, del 2019 al 2022, ahora de vuelta desde el mes de agosto. O sea, el valor del boleto ha quedado valores tan ridículamente bajos que cualquier tipo de normalización se va a sentir fuerte, porque es todo lo que no se hizo en su momento, que hay que hacerlo de golpe todo junto. Entonces va a ser un golpe. El problema es que si eso no se hace en algún momento y continúa esta brecha entre el costo real y la tarifa, la carga de subsidio también tiene que ser muy alta. Hoy el costo real es de 800 pesos. Hoy cuesta 800 pesos mover un pasajero en el AMBA. 800 pesos el tramo, eso es lo que cuesta. Exacto, eso es lo que cuesta, digamos, los costos reales. Y esto es importante que la gente lo sepa, cuesta eso. Porque siempre el costo mover un pasajero estuvo en torno a $1. Esto es histórico y siempre fue así, incluso en la época en que no había subsidios. Y cuando uno ve la comparativa de otros valores, como por ejemplo 1 litro de gasoil, un café, un diario, que siempre eran parámetros para entender el costo de un colectivo, porque era muy parecido a eso, 1 litro de un litro de cerveza, un alfajor, un café. Cuando uno ve los precios de esos insumos hoy en día, ahí entiende, porque cuando hablamos de 800 pesos no es un valor descabellado, de hecho es lo que surge de utilizar la propia metodología del gobierno y poner los precios reales de los insumos. Ahora, el pasajero no paga eso porque el Estado está poniendo hoy en día cerca de 400 pesos por viaje, o sea, ni siquiera está poniendo todo. 400 pesos por el Estado, 40 pesos promedio hoy está pagando el usuario porque hay muchos descuentos. Recordemos que hay muchos
personas, por ejemplo, los jubilados que viajan con 55% de descuento. Entonces el boleto promedio es de 40, 400 que pone el Estado, tenemos 450. Hay otros 350 para llegar a los 800 que no los pone nadie. Sí. Por eso el sistema de transporte se deteriora, y si queremos normalizar el deterioro que hubo por atraso de tarifa y además sincerar el costo del transporte, es muy grande el salto que hay que dar, ya sea por tarifa o por subsidio. Por eso es una situación compleja de resolver. Vamos a ir viendo los próximos días. Recordemos que también se inició una paritaria con UTA. El costo del transporte en la mitad es mano de obra, con lo cual Luciano, cada vez que hay que corregir salarios, eso también impacta en el costo del transporte. Luciano, ¿te puedo pedir si nos aguantás un segundo en línea, que la tenemos a Patricia Bullrich dejando la Cámara de Diputados en este momento, está haciendo declaraciones? ¿La podemos escuchar un segundo y volvemos con vos? Dale, te espero. Vamos entonces al Congreso, gracias Luciano. Lo tenemos a Patricia Bullrich saliendo. Sí, lo sacamos, es decir que también somos flexibles. Patricia, usted ratificó el paro del 24. ¿Usted los ve a todos, la cantidad de personas que pueden acercarse hasta ahí, todos desfilando por la vereda? Mire, lo que tiene que hacer la CGT es levantar el paro. Tiene que ayudar a reconstruir el país. Tiene que ayudar a que el país trabaje. El país no va a salir sin trabajar. Así que yo, antes de hablar de la vereda y demás, le pido a la CGT que levante el paro. Es lo que tiene que hacer. Muchas gracias. Bueno, en declaraciones importantes de Patricia Bullrich en este momento, decía, le pide a la CGT que levante el paro que está confirmado para el 24 de marzo. Tenemos justamente un audio de Pablo Moyano, el número 13, que habla de la movilización que se va a dar el 24 de enero. Hoy Patricia Bullrich sobre esto decía que se habían tomado vacaciones hasta el momento en el que lo van a hacer en la segunda quincena del primer mes del año. Vamos a escucharlo un poco a Pablo Moyano, que justamente a esto le estaba respondiendo un poco Patricia Bullrich. ¿Cuál es el artífice de su propio destino, no? Lo importante, bueno, que desde hace muchos años hoy la CGT está más unida que nunca, más allá de la diferencia que podemos tener. Hoy el objetivo es uno: voltear el DNU, voltear la ley ómnibus y movilizar el 24. Y estar presente, ¿no?, en cada conflicto que se van a ir generalizando en distintas actividades. Ya distintos sectores gremiales, como la de movimientos sociales, bueno, la CGT. Hoy hay un encuentro muy importante con todas las regionales de la CGT al mediodía, donde se va a debatir que cada regional de cada provincia movilicen a su provincia para que los trabajadores de Córdoba, los trabajadores de Tucumán, de Neuquén, le exijan a sus diputados y diputadas que voten en contra de este proyecto de ley. Bueno, Pablo Moyano diciendo directamente que el objetivo es voltear el DNU y la ley ómnibus con la movilización del 24. Incluso decía que van a hablar de cara a los trabajadores, pero haciendo el aguante y a los legisladores que van a estar adentro de la Cámara de Diputados. Volvemos con el tema que nos ocupaba antes, porque es realmente importante para todos los que utilizamos el transporte público, para los trabajadores que se tienen que movilizar en los colectivos para ir a trabajar, y para todos. En realidad lo teníamos a Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor, que muy gentilmente nos aguantó escucharla a Patricia Bullrich. Luciano, retomamos el contacto y te quiero preguntar entonces, vos me estabas contando un poco el respecto de la reducción de subsidios. Mi pregunta es, se le va a pedir un esfuerzo importante a la gente. ¿Con esto se reducen los subsidios del Estado a las empresas o simplemente se va a equiparar un poco el valor, el costo que es actualmente, vos decías, de 800 pesos? La pregunta es porque si simplemente lo que se está haciendo es agrandar un poco la torta del boleto pero no reducir los subsidios, en realidad no se está generando la mejora a futuro, ¿no? Contanos eso. Claro, la reducción de subsidio va a ser muy leve por este problema. Como la base de tarifa hoy es muy baja, o sea, el boleto mínimo hoy es 52 pesos y el promedio está en 40, ¿no? Entonces tenemos 40 pesos, es decir, lo que realmente percibe por viaje cada empresa. Si vamos a un boleto mínimo de 77 pesos a partir de la semana que viene, se agregaría en promedio 20 pesos más. Y si vamos a un boleto, vamos a poner un ejemplo, no está definido todavía, pero 240 pesos a partir de febrero, estaríamos hablando de eso traducido a boleto promedio, serán unos 140 pesos más, porque recordemos que hay descuentos, los jubilados, los estudiantes, etcétera. Entonces, si tenemos 140 pesos más los 40 que ya estamos percibiendo, son 200 pesos por viaje, y la tarifa se reconoce realmente que el día de hoy está en 800 pesos, sí. Se reconoce ese cálculo en la matriz que utiliza el gobierno, estaríamos hablando que de los 800 pesos solamente 200 se cubrirían
en el mejor de los casos, con tarifa desde febrero. O sea, eso te da el 25%. O sea, de 10% de tarifa y 90% de subsidio pasaríamos a 25-75. O sea, seguiría habiendo un 75% Claro, muchos subsidios todavía. Claro, porque sigue creciendo el subsidio también, porque como la inflación también te va corriendo el arco, Sí. ¿entendés? O sea, vos no llegás nunca a empatarle, porque la tarifa tendría que aumentar muy por encima de la inflación durante mucho tiempo para ir bajando la carga de subsidio. Y eso sin hablar, por ejemplo, que, de vuelta, iniciamos una conversación con UTA en el día de ayer, porque el acuerdo del mes de octubre terminaba en diciembre, ¿no? Entonces, la UTA obviamente pide una recomposición salarial por la inflación que hubo en diciembre, por la inflación que va a haber en enero y en febrero y en marzo, y eso también, si la mitad del costo de una empresa de transporte es mano de obra, eso también va a impactar. Y estos 800 pesos, que yo te digo que son los precios de hoy, si le agregamos un eventual ajuste paritario, eso también se traslada. Entonces estaríamos hablando capaz que a este ritmo de inflación, si todos dicen que la inflación va a estar en el 30 o el 25% en los próximos 3 meses, los 800 pesos de costo tranquilamente pueden ser 1.500 pesos en marzo, con lo cual los 200 pesos de tarifa promedio Sí. me volverían a cubrir el 10%. O sea, Sí. vuelvo a estar en la misma situación. ¿Qué título nos dejas, Luciano? 1.500 pesos podría estar el boleto si sigue aumentando la mira, inflación a este yo nivel. no quiero, quiero ser prudente porque después queda ese título y a lo mejor, yo digo, hoy el costo es 800, no sabemos, podrá depender mucho del ritmo de la inflación, el subsidio va a ir bajando, todo indica que sí, porque el gobierno dijo que no hay plata y la política va hacia ese lado. ¿Van a desaparecer los subsidios? No, no van a desaparecer los subsidios, por lo menos es lo que se nos ha dicho. Va a seguir el atributo social, va a seguir los descuentos por Resube, esos descuentos siguen firmes. El subsidio también se habló de que vaya a la demanda, no, o sea, que vaya dirigido a aquellos pasajeros que no puedan pagar el valor de una tarifa plena, con lo cual esos cambios también van a estar. Y bueno, entendemos que esto es un sendero que va a requerir paciencia de todas partes, de los empresarios, de los trabajadores y también de los usuarios. Porque lamentablemente hemos llegado a una situación que salir de esta situación va a ser doloroso, sí, sin duda. Sí. Luciano, te agradezco muchísimo. Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor. Un saludo enorme.